Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que saluda a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz, emisora de la Arquidiócesis de Miami, todas las emisoras afiliadas a WTN, todas las plataformas de Radio Paz, todas las plataformas de las emisoras de WTN, todas las plataformas de WTN, todas las plataformas, incluyendo la onda corta de Radio Católica Mundial. Padre José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Padre Roberto, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y si ustedes están en el área de Miami, tengo que decirles que hace un día espléndido. Caluroso. No, que caluroso, no es caluroso. Frío sí tenemos dentro, así que importante es que estemos aquí y es lo que estamos. Así que, bueno, Padre, el domingo va a ser el inicio solemne del pontificado del Papa León XIV. En realidad, su pontificado empezó el día que lo eligieron. Sí, que dijo, acepta, dijo sí. Ya, listo, ahí ya es Papa. Están las llaves y ahora es problema tuyo. Así que, pero el domingo va a ser el inicio solemne del pontificado. Ayer, estamos en la tarde del viernes, aunque esto se repite después a distintas horas en Radio Paz y también en otras emisoras. Ayer, día jueves 15 de mayo del año del Señor 2025, año jubilar, el Papa León XIV recibió en audiencia ¿a quién? A los argentinos. No, al equipo de tenis. No, eso es jugador de tenis, que le regaló una raqueta, porque parece que el Papa le gusta jugar al tenis y le gusta mucho la pelota también. Mire, eso será peruano, pero tiene mucho en común con los cubanos, le gusta la pelota. Parece. No, pero nosotros cubanos no somos de jugar tenis. No, la pelota. ¿le gusta la pelota? Sí, claro, los Cubs, parece que, de los otros, de las medias blancas, sí, de los White Sox. Parece que es fanático de los medias blancas. No. Él salió una foto publicada, estaba viendo en un sitio católico, una foto de él en un partido de béisbol, inclusive, pero de ir al estadio, Yo soy un mal cubano, un mal español, un mal norteamericano. Eso tienen en común de las No me gusta ni la pelota. Bueno, no me gusta, no. No me muero por ver la pelota, no me muero por ver el balompié y no me muero por ver al Almendares. ¿Cómo se llama Almendares? No, yo era de La Habana, jamás del Almendares. Yo era de La Habana. Ha desaparecido eso que está diciendo el padre de la presidencia de 65 Sí, ahora se llaman industriales de no sé dónde. Ahora no sé. Bueno, ¿qué pasó? ¿A quién vieron? ¿A quién dio? Bueno, ¿a quién recibió una audiencia? Y luego dicen que el viejo soy yo cuando él es el que se le olvida. ¿A quién recibió una audiencia ayer? No tengo ni idea. A los hermanos de las escuelas cristianas, Padre. Bueno. De San Juan Bautista de la Salle. ¿A cuántos más? Porque no sería uno solo. No. Bueno, los hermanos. Sí. Porque el 15 de mayo, para nosotros en el Colegio La Salle... Era San Isidro Labrador. Sí, pero en el Colegio en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la fiesta de San Juan Bautista de la Salle, aunque en el calendario litúrgico es el 7 de abril, se celebra siempre el 15 de mayo. Nosotros el 15 de mayo no teníamos clases, Padre. Era un placer. El 15 de mayo, el día de San Juan Bautista de la Salle, inclusive me acuerdo que cuando después veíamos por ahí en algún lugar San Juan Bautista de la Salle, 7 de abril, no, está mal, es el 15 de mayo. Y finalmente yo una vez le pregunté a un hermano y me dijo, no, la fiesta litúrgica es el 7 de abril, que es el día que falleció, pero en el instituto se celebra el 15 de mayo porque el 7 de abril o es Cuaresma, o es O sea, a ustedes no les importó fastidiar a San Isidro Labrador, que le quitaron la fecha. El patrón de Madrid, ¿no? El patrón de Madrid, por eso. San Isidro Labrador. Bueno, la cuestión... Esposo de Santa María de la Cabeza. Sí, eso me contaban ayer justamente. Y anterior a Felipe II, ¿no? No, eso sí que no me acuerdo la fecha. Sí, me dijo un señor español que... A mí siempre lo que me gustó de la historia de San Isidro es que dicen que él cuando rezaba los ángeles seguían trabajando. Sí.
Oye, justamente eso hablaban ayer. Los ángeles araban. Mientras él rezaba. Oye, qué suerte tenía, porque uno se puede rezar y los ángeles no me hacen el trabajo. Así que, pero bueno, pero usted tampoco es San Isidro Labrador. No, pero bueno. Ni es el patrono de Madrid tampoco. Exacto, tampoco. Quizá ni estoy casado con Santa María de la Cabeza. Quizá algún día patrón de La Habana, padre. Ni eso. Tenemos a San Cristóbal y no lo cambies. Así que bueno. Bueno, la cuestión es que el 15 de mayo es en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundado por San Juan Bautista Lasalle, la fiesta del Santo Fundador, o se celebra, se conmemora el Santo Fundador. Y ayer estuvieron los hermanos con León XIV. Una foto hermosa, estaban los hermanos ahí con el Papa. Para los que somos exalumnos de los hermanos, una gran alegría. El Papa les habló con mucho afecto de San Juan Bautista Lasalle, porque una cosa que decía la crónica de la noticia es que se cumplen 200 años o 300 años de que el Papa aprobara con una bula los estatutos de la congregación, y la congregación pasó de ser una congregación de Francia a una de derecho pontificio, no sé qué. Y también el 15 de mayo fue el día en que San Juan Bautista de Lasalle fue canonizado. Adivine por quién. León XIII. Exactamente. En la capilla del Colegio Lasalle de Buenos Aires, que es una réplica de una capilla del Palacio de Versalles, porque el Colegio Lasalle de Buenos Aires sabe que es un monumento nacional, porque es el único edificio de estilo renacimiento francés en la ciudad de Buenos Aires. Es un monumento histórico el colegio al que yo fui. Ustedes ven qué cariño y qué amor le tiene el padre Roberto a su colegio. Claro, y a los hermanos. Y sabe que la dirección de obra le hizo un hermano que era profesor de física, el hermano Mauricio Palier, un hermano francés que era profesor de física en el colegio. ¿Y fue el que hizo el qué? La dirección de obra, de la obra de la construcción del edificio. Y es el único edificio en toda la ciudad de Buenos Aires de estilo renacimiento francés. Y la capilla del Colegio Lasalle es réplica de una capilla del Palacio de Versalles. Y entonces en la capilla hay unos vitrales hermosos. Uno de ellos es San Juan Bautista Lasalle celebrando su primera misa. En las invitaciones que yo mandé cuando me ordenaron a mí sacerdote, yo le pedí permiso a los hermanos y un fotógrafo fue y le sacó foto a ese vitral, y la invitación a mi ordenación sacerdotal era San Juan Bautista, tenía la foto del vitral San Juan Bautista de Lasalle celebrando su primera misa. Y me acuerdo de León XIII porque había un vitral en la capilla del colegio de León XIII, pues que decía el tal día, ¿no? León XIII canonizó a San Juan Bautista Lasalle. Y mire, León XIV ayer, entre las primeras audiencias que concedió a los hermanos de Lasalle. Usted ve que usted tiene una suerte en nombre de haber nacido en el Cono Sur. Claro. ¿Por qué? Porque usted es de La Salle. Claro. Y si hubiera nacido en La Habana y usted hubiera sido de La Salle, yo hubiera sido su archienemigo, porque yo era del Colegio de Belén. Así que los jesuitas y los de La Salle no nos llevábamos nada bien en la isla. Bueno. Pero bueno, llegó la revolución y ahora nos llevamos lo mejor. Sufrimos las consecuencias. El actual colegio de los jesuitas en la ciudad de Buenos Aires está en diagonal al Colegio La Salle. Se llama Colegio del Salvador. El Papa Francisco, cuando yo estaba en quinto año del Colegio La Salle, ¿sabe quién era el rector del Colegio del Salvador? ¿Qué padre jesuita era el rector del Colegio del Salvador? El Papa Francisco. El futuro Papa Francisco. Para que veas, Jorge Mario Bergoglio. Sí, el padre Bergoglio era el rector del Colegio del Salvador. Y cuando los hermanos de La Salle llegaron a la Argentina, a finales del siglo XIX, una familia de origen belga los invitó, los trajo, los ayudó. Originalmente se quedaron ahí en El Salvador con los padres jesuitas y después compraron el solar y le hicieron la competencia. Y al lado de los jesuitas le hicieron la competencia. Y construyeron el colegio en la calle Riobamba. Ya ustedes ven. En la calle Riobamba. Decían las malas lenguas, yo no sé si es cierto, que había un túnel que comunicaba El Salvador con el La Salle. Yo no sé. La verdad que no sé. No tengo la menor idea. Decían, pero yo no creo. Yo no creo. Pero le digo una cosa. Arquitectónicamente el colegio La Salle es precioso.
Y la capilla es... Yo celebré ahí mi primera misa. Bueno, para que tú veas. Yo sí celebré ahí mi primera misa. Me fui, después recién ordenado, me fui para Buenos Aires y celebré mi primera misa el 15 de mayo, la fiesta de San Juan Bautista de la Salle. Y celebré el 15 de mayo, mira, ahora que porque yo fui ordenado el 12, el 15, el 13 me tomé el avión. Y en realidad mi primera misa en Buenos Aires, porque... Se ve que ustedes los argentinos echan de menos no estar cabeza abajo. Y la cabra al monte tira. Para abajo. La cabra al monte tira, el corazón late. Digo, lo que yo estoy viendo ahora con el Papa León es como no he encontrado muchas críticas sobre él. Al contrario, yo creo que le ha gustado a mucha gente. Sí. Le ha sido una cosa sorprendente. Es americano, pero el menos americano de todos los americanos, porque su corazón es medio peruano. Y se naturalizó peruano. Y tiene, claro, para ser obispo de la diócesis esa. Lo veo que es un hombre cariñoso, afectivo, pero a la misma vez serio, reservado. Es un hombre muy equilibrado. O sea, que lo veo que ¿cómo se llama esto? Que en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Y estaba leyendo que cuando era de la cuestión de los obispos y cardenal, iba prácticamente todos los días a rezar laudes y celebrar misa con los agustinos. O sea, que tiene corazón agustino. No, tiene corazón de religioso, porque eso es lo que los religiosos suelen hacer, ¿no? Hacer las cosas. Y el otro día, ya siendo papa, vio que se fue a rezar con los agustinos. No, pero el lógico es que yo fui religioso antes de ser secular, y los religiosos pues tenían una hora para levantarse, una hora para rezar, una hora para comer, para educar, para trabajar. Se vive en comunidad. Es diferente al clero secular. El clero secular, cada uno de nosotros vive independientemente, pero el clero religioso no, tiene mucho en común. Y así que yo creo que yo estoy muy contento, la verdad. Y también todo lo que he oído hasta ahora de él, todo lo que han dicho de él. Y gran piedad, una piedad mariana también muy profunda, ¿no? Pidió un rezar el Ave María cuando lo eligieron. Sí, o sea que... y su primera salida de Roma, del Vaticano, de Roma, fue a un santuario mariano que tienen los agustinos, que creo que se lo dio León XIII bajo la custodia. No sé si usted, Nuestra Señora del Buen Consejo, en Genézaro. No me hable. Yo pensaba que había ido a Nuestra Señora de Pompeya. No, fue a Nuestra Señora del Buen Consejo, en Genézaro, con doble Z. Genézaro. Parece que es un santuario mariano tradicional y de los agustinos también. Y esa vocación parece que a los agustinos les resulta particularmente cercana al corazón de Nuestra Señora del Buen Consejo. Así que sí. Ahora el pobre, y me imagino que ahora... Yo no sé, yo me imagino que un papa cuando llega a tomar posesión tiene que empezar a reorganizar sus diferentes ministerios, ¿no? Como, sí. Bueno, ya salió en la crónica que ya designó a su secretario privado. Bueno, sí, pero eso es un sacerdote peruano, de la diócesis de Chiclayo. Sí, pero vamos, eso es una... Pero digo, él se siente más peruano que americano, me parece. Porque cuando salió al balcón habló en español y no habló en inglés. Sí, porque era su diócesis. Vamos a ver, aquí en Estados Unidos nunca tuvo una diócesis. Él nunca tuvo una pero fue parroquia. Párroco, creo. Bueno, creo que fue párroco de una parroquia de los agustinos, creo, no estoy seguro. No, por lo menos no soy consciente de ello. Pero lo que sí que vemos es que es un hombre que vivió la mayor 20 años de su vida seguido entre los más pobres. Oye, tú tienes dos cosas. Cuando tú llegas a ese sitio, tú llegas o entras y te amoldas, o rechazas y te vas. Quedarte 20 años significa que él aceptó eso. Además, es que tienes que hacerte uno con los otros para ganar a los otros. Es decir, si tú no te haces peruano entre los peruanos, no puedes ganar a los peruanos para Cristo. Recuérdense una cosa, y se lo digo yo eso a mi comunidad todo el tiempo, señores, la razón de ser que nosotros tenemos para ser cristianos es evangelizar. ¿Y cómo yo voy a evangelizar si no me hago uno con ellos para poder llegar hasta ellos? ¿Cómo voy a evangelizar si no me hablo español con los que hablan español? Y si además hablas con las fraseología, con las expresiones, pues entonces la gente sabe de lo que le estás diciendo. Pero si no, así que yo creo que él tuvo que identificarse lo suficiente como para poder darse cuenta que él podía hablar como uno de ellos, actuar como uno de ellos y sentir como uno de ellos. Sí. Y muchas de las cosas que él está diciendo, que por lo menos de las cosas que yo estoy leyendo, están diciendo:
Yo he visto lo que es una madre perder un hijo y trabajar para que los demás puedan tener la comida. Yo sé lo que significa que una abuela haya tratado de alimentar a una persona y no tener comida. Yo sé. Es decir, él ha vivido la pobreza, así que siente como suya. Recuerda que el título que nos dan a nosotros es el de padre, ¿no? Padre Roberto, padre. Y una de las cosas, yo creo que el padre tiene que tener un espíritu paternal, es decir, de alguna manera tiene que ser una gente que cuando ve a la gente tiene que desvivirse por ellos como se desvive un verdadero padre o una verdadera madre, ¿no? Que se quita incluso lo que él o ella tiene para poder dárselo a sus hijos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y este hombre lo hizo. Se hizo uno con los peruanos para evangelizar a los peruanos. Como dice San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos, con los que ríen, con los que lloran. Pero fíjense que esto es lo que hizo la evangelización del Nuevo Mundo. Es decir, se nos olvida que cuando España va a América y empieza toda la creación del Nuevo Mundo, una de las cosas que llevaban siempre eran misioneros. Siempre lo importante era llegar a evangelizar. Esos eran los sueños de ¿cómo se llama esto? De los misioneros, llegar a Cristo allá. Y fíjate que es interesante porque esa no fue la forma que tenían los norteamericanos, los ingleses cuando llegaron a Norteamérica, porque no evangelizaron a los indígenas, sino que los replegaron para traer gente del viejo mundo a establecerse en este nuevo mundo. O sea, no se integraron, sino expulsaron. En el caso de la evangelización de América, de la colonización de América, como queramos llamarlo, no es así, porque lo primero que hizo fue el mestizaje. Y lo primero que hubo es crear una unión. Y lo más importante era lograr evangelizar. Había un profesor de la Universidad de Miami, el doctor Lemos, un profesor de filosofía americano, aunque con apellido español, originario de Alabama, que cuando hablaba de profesor de filosofía política y cuando contrastaba, ¿no? Decía la colonización española y la anglo, ¿no? de América, solo basta ver el nombre de las ciudades. Los españoles, San Agustín; los ingleses, Jamestown. ¿No? No, fíjate una cosa, no solamente eso, fíjate qué cosa más interesante. La mentalidad de los colonizadores de Norteamérica era un poquito la mentalidad del Antiguo Testamento. Y fíjate cuál fue la mentalidad del Antiguo Testamento. Vamos a entrar en la tierra prometida. Prohibido casarse con la gente de ese territorio. Había que acabar, arrasar, echar hacia afuera a todos los cananeos que vivían en la región de lo que era la tierra prometida. Por tanto, echar para llegar nosotros. En el Nuevo Testamento es vayan y evangelicen, vayan y denle la palabra. No es echen para meterse ustedes, no, vayan y lleven el evangelio con ustedes hasta el último. Es decir, fíjate que es una cosa interesante. Muy interesante. ¿Cómo es que si tú ves el norte es echar a los indios a sus reservas para que nosotros los blancos vivamos aquí? Y como en Latinoamérica, con la mentalidad católica, era vayamos allá. Nunca me había puesto a pensar eso. Sí, es que estoy leyendo un libro sobre estas cosas y cómo es ir allá y evangelicen. Lo que hicieron, es que la gente no entiende lo que es la historia de América. Cuando los españoles llegaron a México, los mexicas, que eran los que estaban en la Ciudad de México, tenían unos templos donde se sacrificaban humanos. Si bien tengo entendido, eran alrededor de unos 24,000 seres humanos anuales. Esos manuales se servían para que esos sacrificados, sea el número que sea, se daban en comida a los sacerdotes y a los nobles. O sea que eran antropófagos. Pero esos antropófagos, esos que ellos se comían, no eran españoles. Esos que se comían eran otros indios. ¿Y quiénes eran los otros indios? Las tribus de alrededor. Así que esas tribus, cuando llegaban los mexicas, se llevaban sus ciudadanos, sus miembros. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó Hernán Cortés con 600 personas contra un ejército de 20 tantos miles de personas, entonces, de tantos miles, cuando llegó Hernán Cortés, ¿cómo es posible que 600 derrotaran? Por mucho que tuvieran caballos y pudieran que tuvieran balas. No podías.
Pero las otras tribus dijeron, esta es la nuestra, vamos a liberarnos de los mexicas para que entonces no nos vengan a coger más gente para comérselas. Entonces, en esa mentalidad es que habría que hablar si es la colonización de México o la liberación de los mexicas. Porque hay una cosa interesante que la gente no conoce. Tú sabes que Montezuma, el emperador Montezuma, hoy los descendientes directos de Montezuma, los descendientes de Montezuma... Son nobles, ¿no? Son nobles en España, tienen el título de Duque de Montezuma y tiene además el título de Grande de España. Grandes de España son muy pocos y ellos lo son. Tú sabes que cuando los españoles llegaban a estas tribus que estaban uniéndose para ir contra los mexicas, a todos ellos los hacían nobles. No es posible que 600 personas sean capaces de derrotar a un ejército de miles de personas si no existe una colaboración con las otras tribus. Perdone, pero yo soy ignorante de esto. Y los mexicas estos. Los mexicas, sí. ¿Y los aztecas? Eso es lo mismo. Es lo mismo, es otro nombre. Los mexicas son los que vivían en la Ciudad de México. Son lo que ellos nos llamamos los aztecas. Los aztecas. Y te digo, lo interesante es ver cómo cuando tú empiezas a ver la historia, no lo que la leyenda negra ha creado, sino lo que hay. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo algo interesantísimo que decía que en México el oro que se sacó bajo el Imperio Español fue el 7% de todo el oro que se ha sacado en México. El 7%. O sea, 93% de todo el oro estaba después de la independencia de México. De ese 7%, lo que se mandó a España era más o menos el 20% del 7%. O sea, el 1,4%. Eso eran los impuestos que se mandaban desde la Nueva España a España. ¿Y qué ocurre? Que tú dices, bueno, ¿y dónde está el 80% de ese 7%? En las iglesias, en los caminos, en los hospitales, en las escuelas, porque todo eso cuesta. Claro. Y todo eso se hizo con esa parte del 7% que se sacó. O sea, la historia es mucho más que lo que nos han dicho, de alguna manera trastocada. Así que yo creo que para eso yo lo que digo a la gente, miren señores, antes de hablar de historia, lo mejor que pueden hacer es leerla. Porque si no, buscar fuentes confiables, no la revista. Y tener cuidado porque los políticos manipulan, tergiversan, inventan. No, y además manipulan, porque ¿qué tengo que hacer? Dar demagogia para emborrachar al pueblo para que el pueblo luego. Pero la verdad es que entre todos, o sea, lo que hoy es América, es un mestizaje que es lo que los hace diferentes al norte. Al norte del Río Grande no hay mestizaje, ahí es blanco o negro. Tal caso algo de mulato, pero nada más. En cambio en Latinoamérica tenemos la riqueza que da el mestizaje, es decir, la belleza que da el mestizaje. Todo, como nosotros hemos sido, los blancos han aportado otro, los negros han aportado otro, los indios han aportado algo, y entre todos hemos sacado un cóctel que es maravilloso. Hay un cubano que escribió un libro. Los antillanos nos llevamos mejor que con ustedes. Hay un cubano que escribió un libro, moros, indios y cristianos en el caldero de América, ¿no? Es que somos una mezcla. Sí. Pero eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Creo que puede ser Gastón Vaquero. No sé, posible. Mira una cosa, ¿qué es mejor? ¿Estar en un sitio donde todos son de la misma nacionalidad? ¿O vivir en un sitio como Miami, donde hay las Naciones Unidas? Cosmopolita. Están Naciones Unidas, que puedes disfrutar la comida peruana, puedes disfrutar la comida, el churrasco argentino, puedes comer una vaca frita de pollo. Al contrario, yo lo que digo que vaca frita de pollo. Para mí la unicidad racial y cultural, me empobrece. A mí, déjenme en Miami. Yo soy un miamense de corazón, porque ver la diferencia es el enriquecimiento. Así que un día me levanto con mentalidad peruana, oiga, me puedo ir a un restaurante peruano, o me levanto con nacionalidad cubana, me voy a un cubano. Así que
a comer una vaca frita de pollo. Aunque el padre... Yo se lo sigo repitiendo y no queda el padre. El padre Cid celebró en mi parroquia el nombramiento de un papa peruano yendo a un restaurante peruano sin invitar al párroco del área. Bueno. Sí, y pida perdón, que todavía no se lo perdonaba. Pero se lo dije 3 veces y no registró, No registró. La vaca frita de pollo. La vaca frita de pollo no es nunca. Vaya a un restaurante cubano y en el menú aparece vaca frita de pollo. Bueno, pues por eso digo. Eso es una creatividad miamense. Es la fusión, es la fusión cosmopolita de Miami. Bueno, padre, nos vamos a la pausa y cuando volvemos nos concentramos en el evangelio. Un evangelio que es precioso, y se vuelve a decir una cosa, es un evangelio que les va a dar en el corazón, en el centro de nuestro ser como cristianos. Y usted va a hacer después de la pausa lo que le dijo el Papa León a los hermanos de la Salle: educar evangelizando, evangelizar educando, le dijo. Amén. Vamos allá. Ya regresamos, preparando el domingo. Ahora regresamos, preparando el domingo. Bueno, queridos amigos, aquí seguimos preparando el domingo, ya quinto domingo de Pascua, ¿no? Quinto domingo de Pascua, sí, dije bien. Sí, correcto. Quinto domingo de Pascua. Vamos, padre, usted es más joven que yo. Sí, porque después pero estamos en la semana 4 en el breviario, así que sí es el quinto domingo de Pascua. Así que viejos que me oigan, sepan que ustedes están conmigo, los jóvenes están peor que nosotros. Padre, que estaba distraído. Padre, le propongo que escuchemos entonces el fragmento de este evangelio, que es bien corto. Sí, pero bien enjundioso. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 33 y del 34 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se aman unos a otros. Palabra del Señor. Bueno. Tú sabes que yo creo que Jesús era tremendo maestro, porque el buen maestro, y tú me dijeron, hombre, era el Hijo de Dios. Claro, la segunda persona de cada cual tiene que ser tremendo maestro. No, pero digo que es tremendo maestro para nosotros en el sentido que nos enseñó todo lo que él quería que nosotros aprendiéramos viviéndolo él. O sea que un buen maestro no es el que le dice a los alumnos qué es lo que tienen que hacer, sino el buen alumno es el que le dice, el buen maestro es el que vive las cosas que le pasa a los alumnos. Fíjate que es una cosa interesante. Si tú te pones a pensar qué es lo que tu papá te transmitió a ti, no es lo que él te dijo con su palabra, sino lo que él vivió con su vida. Se nos queda eso. Las palabras se las lleva el viento, las palabras se olvidan, pero nunca se olvida la experiencia que aquellos discípulos tuvieron en aquellas épocas que estuvieron con Jesús. Por ejemplo, ¿cómo debió ser de impactante y el enseñar a los discípulos cuando Jesús se explica el amor es como servicio? Fíjense, amor como servicio que se ve cuando estamos hablando que se arrodilla delante de ellos y le lava los pies. Servicio. Es un amor que se explica a extenderse a todos, incluso a Judas, al cual le lava los pies. Okay. Lo vemos que se da incluso a costa de dar su vida, que excluye toda violencia y toda respuesta que sea contraria a otro ser humano, respeta la libertad del hombre, no impone su voluntad, nos hace ver que el amor es más fuerte que el odio. Eso nos lo ha hecho vivir.
Amor es servicio. Amor no excluye. Amor a costa de la vida. Amor que excluye toda violencia y respeta la libertad. Amor que es más fuerte que el odio que le pudieran tener aquellos fariseos y saduceos. Eso se lo explicó. Bueno, muy bien, se lo representó a aquellos discípulos. Y ahora este evangelio viene a poner el acento en dos cosas, en la glorificación y en el mandamiento nuevo. Vamos a ver, cuando uno oye esto, parece un poco una jerigonza, se dice, porque al final no acabamos de entender qué es lo que nos está diciendo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué he dicho? ¿Qué fue lo que ha dicho aquí? Y hay que entender primero qué significa glorificar. Gloria es revelar y manifestar de todo lo que es Dios y de todo lo que es capaz de hacer. Es decir, que así ahora ponemos, en vez de glorificar, yo les cambio el nombre y en vez de glorificar pones revelar, anunciar quién es este. Ahora, fíjense, lo está diciendo en presente. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Cambien la de glorificado por manifestado, revelado. Ahora va a ser revelado el Hijo del Hombre y Dios va a revelarse en él. Si Dios es glorificado, cambiamos, si Dios es revelado en él, también Dios lo revelará en sí mismo. Pronto lo glorificará, pronto lo revelará. Ahora, fíjense que habla en pasado y en presente. O sea, perdón, en pasado y en futuro. Ahora el Hijo del Hombre, y estamos hablando, es glorificado. Así que es manifestado ahora. Si Dios es glorificado en él, Dios se manifestará en él mismo, pronto lo glorificará. ¿De qué está hablando? Que ahora nosotros estamos viendo que en el presente lo vamos a ver en una cruz, en el futuro en la resurrección. Así que ahora en la cruz se va a manifestar quién es el Hijo del Hombre y quién es Dios que se va a manifestar en él. ¿Qué manifiesta el Hijo del Hombre precisamente en la cruz? El amor tan grande, la fidelidad al Padre que Dios. Y Dios manifiesta que es el amor que acepta esa entrega de su Hijo. Así que vemos cómo esto, glorificarnos, tradúzcanlo, revelar. Así que en el presente nos lo revela quién es Dios y el amor del Padre y la entrega del Hijo en la cruz. Y nos lo va a glorificar. ¿Dónde nos lo va a glorificar? En la tumba vacía. Cuando la gente vaya a buscar y no existe nada. En la cruz y en la resurrección se va a manifestar. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que ahora queda para nosotros glorificar al Señor, es manifestar la obra que el Señor ha hecho en sus discípulos. Así que ya podemos entender esto que es un poquito complicado al principio. Glorificar, sí. Ahora, en la cruz, Jesús se va a manifestar y el Padre, al aceptarlo, va a manifestarse para todos nosotros. El Padre ha manifestado quién es el Hijo y el Padre en la resurrección manifestará que ese Hijo que murió en la cruz tiene el poder de la resurrección porque es el Hijo de Dios. Ese sacrificio el Padre lo acepta y manifiesta esa aceptación de la entrega de su Hijo como en la resurrección. Así que ya hemos entendido un poquitico, glorificar es manifestar el Hijo en el momento presente, que significa en su muerte, y el Padre lo va a glorificar también en el momento futuro, en la resurrección. Así que queda para nosotros ahora que glorifiquemos, manifestemos quién es el amor, quién es el Hijo, precisamente en nuestra forma de actuar. Ok, y ahora, terminando con esta primera parte de la glorificación, vamos a ver un poquitico lo que es la segunda parte. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Y ahora, fíjate qué interesante. Les doy un mandamiento nuevo,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Aquí vamos a ver. El primer mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, hablaba del amar a Dios con todo el corazón. Shema Israel, tú solamente tienes un Dios y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ok, esa es la primera. Pero Jesús ahora va a hacer algo diferente. Va a sustituirlo con el amor mutuo. Pero fíjense interesante, no como lo veremos en otras partes del Antiguo Testamento, en la ley antigua, que decía, el primer mandamiento, Jesús lo sustituye como Él los ha amado. Jesús no pide una correspondencia de amor, ámenme como yo los he, ámenme como yo los he amado. No dice ámenme a mí. Jesús dice, no, ámense unos a otros. Y el baremo es el amor que yo les he tenido. Solo amando a las personas se va a hacer el amor a Dios. Esto lo estaba hablando en la predicación de la capilla en estos días que hemos tenido estas lecturas. Dice, ustedes se dan cuenta de cómo lo que Dios quiere es que nosotros nos amemos, que si queremos hacerle algo a Él, no se preocupen por poner flores o por poner velas. Hagan una obra de caridad hacia otra persona. Eso le gusta más a Dios que cualquier vela y que cualquier flor. Amar al otro es lo más que nosotros podemos hacer por el Señor. Solo amando a las personas se ama a Dios. Es decir, Dios es inseparable del ser humano. Y esto lo vemos en la primera de Juan, cuando dice, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. El culto que Dios quiere que le rindamos a Él es que nos amemos unos a otros. Si no nos amamos, entonces lo siento, no somos cristianos, ni estamos dando gloria a Dios. Por eso no hay cosa peor que el egoísmo, que el rencor, que el odio, que la violencia contra otro ser humano. El amor a los otros es la única prueba del amor a Dios. Solo si yo amo a otro ser humano es que yo puedo decir que amo a Dios. Eso de, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser, pero al prójimo que lo parta un rayo, entonces no amas a Dios. En Jesús, Dios se hace presente en el ser humano. El ser humano es la presencia de Dios en el mundo. Toma como hecho así el amor y la ofensa que hayamos tenido hacia otra persona. Fíjate que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, Dios vive en cada una de las personas y lo hace sagrado. Esto no es una exageración mía. Esto, si ustedes cogen el Evangelio y cogen la parábola de la vuelta del Señor en la segunda venida, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, fíjense que dice que lo que hiciste a mi hermano más pequeño, a mí me lo hiciste. Así que Dios es inseparable del hombre. Juan, quien dice que ama y no ama a su hermano, es un mentiroso. Pero segundo, como dice Mateo, lo que hiciste a mi hermano más pequeño, a mí me lo hiciste. Así que Dios se hace presente en el ser humano, lo hace sagrado. Para el cristiano, no hay nada más grande que el amor. Esto es lo que Jesús quería, que nos definiera y nos diera una identidad propia. Para el cristiano, ser y amar es la misma cosa. Yo no puedo decir, señores, yo soy cristiano, si yo a la vez no digo, yo amo. Una persona que no ama no es cristiano. Esta es la forma de identificarnos, de definirlos. Es el amor. Esto es lo que Dios quería, que nosotros nos amáramos de esta manera para que el mundo creyera. Para comprender la forma, la clase de amor que Jesús habla, solo tenemos que dirigir nuestra mirada a la vida y a las acciones de Jesús, como yo les dije en el principio. Miren la vida y las acciones de Jesús y verán ustedes que es un servicio humilde, como ese lavatorio de los pies, a todos, sin distinción. El mandamiento nuevo
si tú te acuerdas, viene de ese lugar que llamamos el Evangelio, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, del 31 al 34, que dice aquella forma de decir, ya llega, dice Jeremías, este mandamiento nuevo, esta alianza nueva, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con un pueblo de Israel y con él, y con el de toda Judá, una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndole, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado sus culpas y no me acordaré más de sus pecados. Esto que Jeremías nos decía es lo que Jesús lleva a cabo en este momento. Esta alianza antigua, ahora sellada en la sangre de ese hombre que se entrega en la cruz, va a darle un nuevo significado. La forma en que vamos a hacer es amando. En la forma que nos van a reconocer es amando. En la forma que nos vamos a definir es amando. Ahora, fíjate que es un mandamiento que tiene otras cualidades también, que es positivo y abierto. No como las leyes del Antiguo Testamento que decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, en este caso es harás. Es sin límites. Porque el amor de Dios es amor sin límite. Y Él dice, ámense como yo los he amado. El límite es como yo los he amado. Hasta que nosotros no entreguemos nuestra vida en una cruz donde no nos hayan hecho todo lo que le hicieron a Jesús, estamos cortos. Y siempre quedaremos cortos porque nosotros podremos morir por otra persona porque en el fondo no conocemos la totalidad de la maldad de esa persona. Conocemos el exterior. Pero cuando el Señor conoce la maldad, la mediocridad, lo que ustedes quieran poner ahí, del ser humano, y es así capaz de pasar por arriba de esto y morir para darle una oportunidad de salvación, cuando lleguemos a eso, no habremos llegado ni a la milésima parte de lo que Jesús dijo. Así que el listón está alto y está abierto. No hay nadie que se escapa de esto. El enfoque de este amor no está en los sentimientos, sino en las acciones. Así que esto es importante. Muchas veces la gente se olvida que cuando uno habla de amor, estamos hablando no de filio, que es el amor familiar, no estamos hablando de eros, que es el amor interesado, estamos hablando de ágape, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Jesús se entregó en la cruz, murió por nosotros sin esperar nada a cambio, excepto una mirada de amor, excepto aquel recuerdo que le pedía. Una pequeña cosa le arrancaba todo a Él, porque Él se entregó dándonos la libertad para que nosotros lo aceptáramos o no lo aceptáramos. No es sentimiento, es acción. Me puede pasar con una persona que me cae mal, que es pesado, que me ha hecho daño. No me puedes pedir a mí que yo sienta por esa persona nada, pero el Señor sí que puede pedirme que yo haga siempre el bien, aunque haya sido una persona deleznable. Hacer lo puedo, sentir no. Por eso Él dice, ama sin sentir, sin esperar, entregar. El amor es clave. Ya decía Tertuliano cuando hablaba de la conversión de aquella gente, de los cristianos de su época, decían que lo que los movía es a decir, mira cómo se aman unos a otros. Imagínense ustedes lo que me están escuchando, si nosotros los cristianos nos amáramos, nos ayudáramos, nos perdonáramos, si lo pudiéramos hacer, si lo hiciéramos, que el mundo no caería de rodillas inmediatamente y le diera gloria a Dios. Por último, porque ya me van a cortar el cuello, por último, señores, el amor no es opcional, no es un merenguito arriba del pastel.
no es el azuquitar en el café. No es opcional. Ser obediente al mandamiento de amarnos, ágape, unos a otros, como Él nos ha ágape a nosotros, es lo que nos identifica como cristianos, como discípulos de Jesús. Y ahora podríamos entender lo que San Pablo nos escribía en la carta a los Corintios 13, 1 al 8, que por otra parte le encanta a todas las novias poner en su obra. Pero si ustedes me cogen la mentalidad no de filio ni de eros, sino de ágape, dice así: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, si me falta el ágape, sería nada. Como bronce que resuena o campanas que retiña. Aunque tuviera el don de la profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como la de trasladar montañas, si me falta el amor, nada soy. Esto es lo que el Señor está diciendo. Mis amigos, mis hermanos, hay que nos toca ahora manifestar quién es Jesús. Ya el Padre y el Hijo se han glorificado, han manifestado quiénes son. Ahora nos toca a nosotros glorificar, manifestar. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Con lo que nos ha pedido Dios. Ágape, ámense unos a otros. ¿Y cuál es el listón? Como yo los he amado. Y dicen que en eso conocerán los que sois discípulos míos. Significa que si no hay ese amor, no somos sus discípulos. Y por tanto, no somos cristianos. Si os amáis unos a otros, aunque no lo sintáis, pero seamos capaces de servir, entonces sois discípulos. Si no son nada, será como una nube pasajera. Así que, mis hermanos, el Señor nos pone el listón a ustedes y a mí bastante alto. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene. Que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.